de manifiesto en las charlas de él. El doctor Carbonell nos trajo un epígrafe circunstancial de la relación entre laxitud y fibromialgia, que no está bien definida. Creo que es algo para seguir estudiando más, no vale la pena concluirlo, vamos, muy mal de tiempo. Él define que hay personas, vino a explicarnos que hay personas que son laxas, que estas personas que son laxas tienen más dolor en rodillas, tienen más dolor miofascial. Algún estudio parece que hay algo más de fibromialgia en esta población, pero no está bien desarrollado todavía los estudios. La realidad es que podría ser que las personas laxas tuvieran un cierto factor de riesgo, pero todavía no es concluyente. La mayor parte de personas con fibromialgia no son laxas, la mayor parte. Y bueno, por último, mi participación en el fibrodolor como profesor, no solo como director, fue ya explicar pues, el impacto que esta mañana el doctor Rivera tan excelentemente nos ha explicado, el impacto nacional sobre los pacientes que tienen fibromialgia y al cual no nos vamos a referir otra vez. Para concluir y ir terminando ya, las conclusiones fundamentales, he traído 3 conclusiones fundamentales de este fibrodolor que son: primero, que en la predisposición genética a esta enfermedad están implicados genes que tienen relación con el funcionamiento del sistema nervioso. Eso es básico. No con el funcionamiento del sistema musculoesquelético o visceral, sino con el sistema nervioso. Segundo, que se observa la presencia de una patología de las fibras del dolor a nivel corporal que podrían explicar los cambios cerebrales que estamos poniendo de manifiesto. Que tercero, que el tejido de defensa llamado glial del propio sistema nervioso tiene un papel activo y relevante en los mecanismos del dolor y de sensibilización y que por tanto es una vía de tratamiento que en un futuro vale la pena claramente explorar. Y con esas 3 conclusiones yo creo que son las más importantes que se han hecho en esta segunda parte del Fibrosymposium y que esperemos que nos abran el camino de lo que es el conocimiento de esta enfermedad, sigamos avanzando en el registro de la lesión y en el potencial tratamiento de un tratamiento que esperemos no sea dentro de muchos años, sea mucho más definitivo de lo que hemos tenido en el pasado. Y simplemente, muchas gracias. Como decía al principio, antes del café, ahora van a contestar tanto el doctor Collado como el doctor, que ahora se me olvida, Pedro Montoya. También quería decir una cosita. Me han llegado que alguien está interesado en coger la grabación que están haciendo de la televisión de Villarrobledo. Entonces, si los que estén interesados, que se pongan en contacto con Afibrovi y, bueno, pues les hace llegar la copia. También, bueno, Mila quiere una, Félix quiere otra, Pilar, todos queremos otra. Bueno, yo me gustaría lo que ha dicho Mila. Ella ha pedido al principio que eso que estaba en el cajón, por favor, salga, espero que sí, pero nos pasa lo de siempre. Presentamos, se van. Bueno, pues hay testigos. Yo tengo al mío aquí amordazado, míralo. Presentamos, se van. Bueno, pues hay testigos. Yo tengo al mío aquí amordazado, míralo. De mi ayuntamiento ahí quieto, toda la mañana escuchando toda esta. Y lo va a transmitir allá a mi ayuntamiento que ni te cuento. Pero es verdad, ellos que se desplazan, hacen un esfuerzo un sábado por no sé, darnos tantas explicaciones tan interesantes que estamos aprendiendo un montón, pues por lo menos que pasar un ratico y escuchar, porque luego vamos nosotros y ya les contamos otra vez la misma cantinela. Bueno, he hablado esto porque mientras están viendo las preguntas. Muchas gracias, ya podéis... Son estas, ¿no? Ya te sí, voy pasándote. Estas son las primeras. No, estas. Ya te voy pasando. Que los pacientes, un 34% estaban insatisfechos y se producía un rechazo importante a este tipo de pacientes.
La solución que yo me planteé, pues bueno, los equipos multidisciplinares y que desde primaria, que sois los que nos veis, pues cuando vosotros estéis enferma, al reumatólogo podéis ir una vez cada 2 o 3 meses, no podéis ir todos los días, ni todas las semanas, o sea, estáis limitados. Vuestra puerta de entrada somos nosotros, los de primaria, entonces deberíamos intentar nosotros mejorar algo, y cuando no podamos, acudir a los reumatólogos, a otros especialistas, pero yo defiendo que deberíamos ser nosotros, con formación, preparación, con más medios, y formar todo esto, un círculo en el que estemos nosotros, porque nos veis todas las semanas, varias veces a la semana si hace falta, tenemos el reumatólogo que nos va a ayudar todo lo que haga falta, pero claro, no podéis ir al reumatólogo todas las semanas, ni todos los meses, sería imposible. Con rehabilitación, fisioterapia, asociaciones de enfermos, qué importante labor hacen las asociaciones. Si no fuera por asociaciones, la mitad de estas cosas no se podrían hacer, ni terapia ocupacional, psicología, ejercicio, y no podrían hacerse cosas como esta. Yo creo que viene muy bien venir y hablar de la enfermedad. Mi libro. Hace poco tiempo salió publicado, después de mucha guerra, este trabajo, que formó parte, como decía, de mis 2 alumnas, Nelly y Marimar, que por cierto, si tenía alguna duda del trabajo, ellas encantadas lo van a atender. Fue su trabajo fin de grado, un 6 y un 6,5, ¿no? Poco más y la suspenden por hacer un trabajo de fibromialgia que encima ha sido publicado en una revista de impacto. O sea, una idea de la situación de Quijotes que tienen ustedes. Y resumo rápidamente para terminar mi trabajo. Cogimos de Fibrotar un grupo de 20 pacientes, 21 en total, entre 16 y 55 años, y le hicimos una intervención en la cual yo me encargué de revisar su medicación en 3 citas, más o menos, aunque ellas no lo vieran, yo lo hice. Fui entrando en la historia de todas ellas, revisé la medicación, ajusté, quité lo que vi que no era necesario, intenté quitar parches de morfina, ajusté la pregabalina, la lírica como hizo falta, más o menos ajusté la medicación e intenté controlar un poquito la medicación que tomaban. Y aparte, las terapeutas ocupacionales hicieron 7 charlas de entre 60 y 120 minutos por la tarde, en las que intentamos ver tema de psicomotricidad, de ejercicio físico, fuimos un día a la piscina, otro día de paseo al aire libre, otro día psicomotricidad y tomamos café. ¿Hay muchos que estuvieron tomando café con nosotras? ¿Hay aquí alguien que estuvo en este programa? Sí que hay. Hay varias. Y tomábamos café y bollos para entretenernos un ratito. Resultados después de 6 meses de intervención. Hubo una mejora significativa, tanto en situación de dependencia instrumental, de actividades básicas, mejoró el FIC de 6.6 a 7.4 y la escala visual analógica de su sentimiento de dolor mejoró de 5.2 a 8.12. Decir tiene que fueron pacientes jóvenes, que aunque no acudieron a todas las sesiones, consideramos aceptable todas que acudían por lo menos a 5 de las 7 sesiones. Esto es un trabajo más a largo plazo, pero se demuestra que si trabajamos conjuntos hay cosas que mejoran, no solo las pastillas. Y también tienen que traerle ustedes en la cabeza que la pastilla ayuda un poquito, pero tienen que poner de su parte otro poquito, porque hasta que se encuentre algo curativo, esto es lo que hay, no hay mucho más. Unidades de fibromialgia, sinónimo única y exclusivamente de consultas de reumatología. Yo creo que no. A mí se me preguntó cuando se hizo la unidad de Talavera si solo reumatología. Digo, el doctor Quiclino va a hacer todo lo que pueda, pero claro, es que le faltan herramientas. Hace falta algo más para tratar la enfermedad. Terminar dándoles las gracias. Creo que he ido bien de tiempo, ¿no? No me he pasado. Y muchas gracias por contar con médicos de primaria en estas cosas también. Más de 700 pacientes especialistas en esta enfermedad, si no, no se le podría dar este nombre con esa muestra tan importante. Él nos pregunta y pone de manifiesto una pregunta muy importante, muy relevante, porque están cambiando incluso la forma de abordar la enfermedad, los criterios clínicos, incluso diagnósticos, ¿no? Dice, los estudios que ha explicado explican el dolor, pero la fatiga, los problemas digestivos, los problemas cutáneos, oculares y otros, ¿también o no? ¿Vale? Entonces, es evidente que en este pincelada que hemos dado, desde el punto de vista, hemos analizado lo que es el sistema nociceptivo para explicar el dolor, pero no hemos explicado más y no hemos explicado una cosa muy importante desde el punto de vista del sistema nociceptivo. Hemos explicado una cosa parcialmente y esta mañana con detalle, que el sistema nociceptivo las fibras del dolor están afectadas y se afecta el cerebro, pero el cerebro no se afecta solo las vías del dolor, como nos ha explicado el doctor Montoya,
sensibiliza otras partes, altera fenómenos cognitivos y atencionales a largo plazo, que se manifiestan con síntomas cognitivos. El sistema nociceptivo tiene una relación principal y básica y estrecha con el sistema neurovegetativo, que es el sistema de control y del sistema de detección de alertas y de control automático, el que nos hace fundamentalmente que cambiemos de temperatura, que tengamos la coloración de la piel, el tono muscular, la frecuencia cardíaca, etc. El sistema neurovegetativo en esta enfermedad, no lo hemos explicado, está claramente alterado, manifestado en diversas investigaciones previas y en las últimas investigaciones de la alteración periférica de las fibras del dolor. Uno de los equipos americanos que ha puesto de manifiesto la pérdida y la alteración de las fibras a nivel cutáneo ha hecho un hallazgo muy interesante que habréis leído en internet porque es el que más ha salido de los artículos. No el más relevante, pero es el que más ha salido. Y es que son las fibras simpáticas cutáneas, tienen una diferencia a nivel cutáneo con respecto a las personas que tienen sanas. Por tanto, el sistema simpático no solo es una respuesta cerebral del sistema neurovegetativo, sino también puede estar alterado a nivel periférico en la regulación vasomotora y en la regulación digestiva, que está muy inervada por el sistema neurovegetativo. Y otra cuestión también desde el punto de vista de que la alteración corneal, la alteración ocular, las fibras que hay dentro de la córnea son las fibras nociceptivas. Por tanto, las alteraciones a nivel de acomodación y de la sensibilidad de la propia también están alteradas ahí. Pueden explicarse por la propia afectación de las fibras pequeñas. Las fibras pequeñas están íntimamente unidas a la regulación por el sistema neurovegetativo y íntimamente organizadas en las vías centrales del dolor y comunicadas, como nos ha explicado el doctor Montoya, con las áreas, ciertas áreas que explican otros síntomas. Por tanto, la respuesta es sí, puede ser un hallazgo que empiece a explicar este puzzle que hacemos de la enfermedad y no solamente del dolor. Sí, yo tengo 3 grupos de preguntas, las 3 muy similares. El primer grupo de preguntas me parece que es muy interesante como para debatirlo, ¿no? Es muy sencilla. La pregunta nos lo hacen en el sentido siguiente. Si sabemos que la actividad cerebral cambia, si lo sabemos porque la ciencia está demostrándolo, ¿por qué no se utilizan esos instrumentos en el ámbito clínico? Y claro, a mí me parece que es una pregunta muy relevante, pero yo precisamente no soy clínico, con lo cual a lo que me dedico es a demostrar una y otra vez que hay efectivamente cambios relevantes en este tipo de enfermedades. El doctor Collado quizás tiene más experiencia con eso, pero a mí me da la impresión, de todas formas, y habrá pasado con muchas otras enfermedades, que una cosa es la investigación en una determinada enfermedad cuando lo que interesa es conocer por qué se produce, y otra cosa ya un poco más avanzada es cómo trasladamos al ámbito clínico todos esos conocimientos científicos que adquirimos. Y eso no es una tarea fácil, pero no es una tarea fácil aquí en este país, sino que no es una tarea fácil en ningún otro país. Es algo muy lento, ¿no? De hecho, por ejemplo, el utilizar una resonancia magnética como un diagnóstico para la enfermedad de fibromialgia, a mí me parece excesivo. Es como intentar matar una mosca con una escopeta de cazar elefantes. Es decir, es un procedimiento tan caro, una resonancia magnética, que sería impensable poder llevar a cabo ese diagnóstico a todas las personas que tienen esa enfermedad. Más que nada porque la resonancia en sí sola no nos va a aportar nada. De lo que estamos hablando, fundamentalmente, cuando en investigación decimos que hay alteraciones cerebrales, alteraciones en el funcionamiento cerebral, que quiere decir cuando el cerebro está funcionando.
Eso es muy difícil y la resonancia magnética no consiste únicamente en esos casos en sacarle una imagen al cerebro y ya está. El cerebro hay que interpretarlo, hay que extraer la información. Todo aquel que tenga un poco de idea de cómo funcionan los laboratorios verá que incluso cuando nos hacemos un análisis de sangre no le entregamos la sangre y enseguida nos devuelven los resultados. Siempre tarda un periodo de tiempo. Bueno, pues ese periodo de tiempo en técnicas como estas de resonancia magnética son excesivamente largos. Por tanto, dos motivos por los cuales de momento no se puede aplicar eso. Uno, son excesivamente caros y para una población tan grande sería imposible, impensable. Y en segundo lugar, el análisis es tan minucioso, es tan exhaustivo que probablemente en la mayoría de los casos no tendría un significado clínico verdadero, un significado clínico real para el paciente. Y tampoco podríamos llegar a hacer demasiadas cosas con ese resultado. Por tanto, yo creo que hay que distinguir entre la investigación y la clínica. Y de momento, de lo que se trata es de demostrar en el ámbito clínico que esa enfermedad, como es la fibromialgia, existe, tiene unos componentes objetivables claros, se podrían medir, hay componentes genéticos, hay componentes de fibras implicados, hay componentes cerebrales. Y eso es un primer paso. Entonces, yo creo que hay que dar tiempo al tiempo todavía. Sí, claro. Yo totalmente estoy de acuerdo. El tiempo no se tiene, el tiempo es lo que no se tiene y corre deprisa, es evidente. Pero hay una limitación, claro, ya lo ha puesto el doctor Montoya. Las resonancias de exploración cerebral que demuestra alteraciones en las personas con fibromialgia no es específica para la fibromialgia. El dolor crónico hace esos cambios en el cerebro. Cambios parecidos o diferenciales, pero que no son suficientes como para identificar y sea un marcador de la enfermedad. Independientemente de que es cara, es muy resolutiva, los forenses todavía no la aceptarían como una prueba de detalle lesional, una resonancia funcional de entrada. Segundo, porque tampoco hay las muestras estudiadas, como ha dicho el doctor Montoya, son muy caras y la investigación va muy lenta. La microneurografía. ¿Cuántos equipos en el mundo hacen microneurografía? En el mundo, no en España. ¿3 o 4? Y que a las chicas de Alicante o de Talavera, ¿me entiendes? Y son los primeros 30 pacientes. Eso habrá que repetirlo, habrá que comprobarlo, ¿no? Habrá que estudiarlo. Es un hecho súper relevante, publicado y súper relevante, un paso muy importante, pero habrá que repetirlo y estudiarlo. ¿Cuánto cuesta una investigación? Cuesta muchísimo. Por tanto, son años y sobre todo recursos, que es lo que hay que pedir para la investigación. Sobre todo recursos. Por eso no se puede trasladar fácilmente los grandes pasos en investigación fácilmente en la esta. ¿Esto es para mí? ¿Esto es para mí? Sí. ¿Qué tipo de fisioterapia o recuperación muscular podría ser más efectiva en vías de la mejora física y psíquica de la enfermedad? Porque en mi caso personal siento tanta debilidad y al alimentarme mejoro notablemente. Al alimentarme, bueno, esta pregunta tiene que ver con dieta y tiene que ver con ejercicio físico. Yo intuyo que el tipo de fisioterapia que el doctor Gussi nos ha mostrado y que otros equipos nos han mostrado fundamentalmente tiene que ver con el ejercicio físico, ¿no? De técnicas activas de ejercicio físico, de carácter aeróbico, del método que sea, pues en agua caliente, por ejemplo, en agua de 33 grados, como el doctor Gussi dice que es algo mejor que en agua fría, por supuestísimo, hay diferencias. Otro tipo de ejercicio que el doctor Gussi nos ha comentado y que ha puesto de relevancia en 2 o 3 estudios es la plataforma vibratoria, que también puede ser de ayuda. Los ejercicios isométricos, los isocinéticos son algo mejor que los isométricos, quiero decir, los de fuerza son algo peor. Los ejercicios de estiramiento no tienen casi evidencia científica, que son los que más se utilizan, pero no son los que más mejoran, ¿de acuerdo? Ese tipo es lo que, desde el punto de vista de la terapia física, se ha puesto en evidencia científica como métodos con validez para aconsejarlos. Otros métodos pasivos están
publicando, ¿no? Los campos magnéticos, algunos métodos todavía no tienen evidencia científica suficiente, pero algunos estudios apuntan a que la utilización de magnetoterapia en el periférico podría tener un efecto transitorio, pero un efecto complementario que pudiera ayudar simplemente. No hay evidencia suficiente todavía para meterlo en un protocolo o en una guía, pero ese tipo de terapia física estamos. Nos ha explicado el doctor Montoya esta mañana, y si él quiere aportar algo más, y yo creo que ahí es muy relevante, aunque sea las experiencias de la doctora Samarhaten con la rehabilitación neurosensorial o neurocerebral o neuromotora, pues está muy interesante porque es un ejercicio directo sobre el propio cerebro, al cual hay muy poca evidencia, pocos ensayos clínicos en ese aspecto y que valdría la pena potenciarse. Bueno, pues continuamos. Ahora de atención primaria pasamos a la especializada, que es el reumatólogo. Él se va a presentar también, igual que ha hecho, para que todo sea rápido, por la hora. No sé cómo está la enferma, me imagino que estará bien controlada. Bueno, se está recuperando, ha sido una baja de tensión, como me comunican, y todo va bien. Esperemos. Bueno, pues cuando quieras. Bueno, dar primero las gracias a la Federación por invitarme para dar esta charla y espero que sea lo más breve posible, porque estamos cansados todos. Y si no se me entiende, que me lo digan, porque yo... Bueno, voy a explicar más o menos mi consulta de monográfica del hospital. Y a ver... Pues yo primero entiendo la fibromialgia como esto. Una persona que tiene todo esto durante su vida, infecciones, enfermedades graves, cirugías, entorno hormonal, estrés físico, psicológico, problemas laborales, accidentes de tráfico, etc. Luego algunos alimentos, fármacos, medio ambiente. Pasa algo en su cuerpo que nadie sabe todavía lo que pasa y empieza con todo esto. Con dolor, la fatiga, la migraña, problemas de memoria, problemas depresivos, problemas visuales, la sequedad, problemas ginecológicos, etc. Y para el diagnóstico, pues nada, tenemos lo que comentaron antes mis compañeros, los criterios de la ACR y tal. Y el tratamiento es esto. Aquí tenemos, pues eso, un bote de estos cada 8 horas. La consulta que tenemos en el hospital, pues estoy yo, una enfermera. El inicio fue del 2012. Actualmente tenemos cerca de 770 pacientes. Luego analizaré 615 pacientes. Pacientes son remitidos de compañeros míos de reumatología del Hospital de Talavera y de Toledo, de medicina interna, trauma, neurología, rehabilitación, medicina familia. Y yo cuando empecé la consulta me sentía como este hombre, totalmente solo y perdido. Se me ocurrió un día hacer la base de datos y se convirtió en una especie de sopa de letras que poco a poco intentaba analizar. Por un lado apuntaba los datos personales, los números, las gestaciones, los niños, grupo de sangre, efectos secundarios de medicamentos, antecedentes familiares, problemas médicos, quirúrgicos, el año en que empiezan a tener fibromialgia, el tratamiento que toma cada paciente, mórficos, medicamentos reumáticos, antidepresivos, omeprazoles, anticonceptivos, el sitio donde han tenido alguna infiltración, hábitos tóxicos. También he hecho un cuestionario que siempre a veces le entrego a los pacientes y me rellenan con cada uno de los síntomas que tienen. Luego a cada paciente les pido una analítica con todos estos parámetros inmunológicos, algunos estudios genéticos,
una radiografía cervical, lumbar, pelvis, a punto de resonancia si tienen, luego otras pruebas así. Y a todas las pacientes les realizo una ecografía de tiroides y de la pierna. Y a partir de entonces pues intentamos sacar a las pacientes de un saco e intentar agruparlas en grupos. Porque yo creo que todos los reumatólogos sabemos que no todos los pacientes son iguales. Por los síntomas, por la familia, por las características físicas, por las características radiológicas, las analíticas. Entonces yo creo que sería útil organizar a los pacientes. Entonces yo organizo a los pacientes en 3 grupos. El grupo 1, a partir de la ecografía de la pierna. Entonces yo, según el resultado que tenga, los organizo en el grupo 1, el grupo 2 y en grupo 3. Y entonces algunas de las características que he visto yo en estos grupos son estas. El inicio de los pacientes en el grupo 2 es mucho más joven que el resto. Por ejemplo, el 32% tiene menos de 20 años al inicio de la enfermedad. Y el resto se ve que más o menos la mitad de los pacientes empiezan a partir de los 40 años a tener el inicio de la fibromialgia. Antecedentes familiares de cáncer y de fibromialgia, como comentó el doctor Collado, son más o menos similares, porque él comentaba que los antecedentes familiares de fibromialgia eran en torno al 18-24%, ¿no? Coincide, exacto. Y luego antecedentes familiares de cáncer, pues hay un poco de todo ahí, que tampoco sé cómo interpretarlo eso. Dislipemia. En el grupo 1, casi el 30% tomaba pastillas para colesterol. En el grupo 3, el 30% era hipertenso tratado. Y algunos pacientes que te cuentan que cuando tienen dolor tienen fiebre, solamente los vi en el grupo 2, que eran 5 pacientes. Yo no sé si habrá más, pero bueno. Luego, afectación del sistema nervioso central, casi el 10% del grupo 3. 7 ictus, Parkinson, esclerosis múltiple, hipertensión intracraneal, vasculitis, meningitis, etc. Luego, afectación pulmonar, sobre todo en el grupo 3, me llama la atención, con asma, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y pacientes que te cuentan que tienen pérdidas de orina, tal. Grupo 1, 3,2%, el resto no lo contaba. Antecedentes familiares de cáncer y de cáncer de tiroides y de mama, pues no había ninguna diferencia. Psoriasis, pues en el grupo de 3, 5,5%. Enfermedades autoinmunes, en el grupo 2, 7,14%. En 50% eran enfermedades tipo lupus, Sjögren. Grupo 3, casi el 10%, y el 50% eran artritis reumatoide, espondiloartropatía.